de lo bueno y no lo hace, le es tomado como qué, como pecado. Entonces, hoy en el nombre del Señor, el Padre se va a lucir con nosotros en esta reunión de hombres y sé que el Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor primeramente. Vamos a agradecerle a Dios por esta etapa de esta semana. Ya estamos en la mitad de la semana. Uno decía cuando era obrero, ahí es el miércoles, ya está lista la semana. Era como se dice el intermedio entre toda la semana y uno de ahí es el miércoles, ya estamos listos, ya llegó viernes. De tal manera, amados, que vamos a darle gracias al Señor por este día que el Padre nos ha permitido, hoy miércoles. Y sé que hoy el Dios eterno nos va a enseñar verdades muy, pero muy puntuales en el nombre del Señor. Como dígalo con propiedad, no dude. Digan conmigo, somos sacerdotes. Y como dijimos que sacerdotes no es como nos los vende la Iglesia Católica, que es tener una túnica, una sotana y no, no, no. El sacerdote de la Biblia es un hombre que está rodeado de debilidades, pero tiene una virtud tan poderosa que es la verdad de Dios en su vida. Entonces hemos venido hablando sobre los sacerdotes y vimos en la primera vimos el sacerdote como viviendo una vida de santificación o de consagración. El sacerdote debe tener una vida de consagración. Es llamado para esto. ¿Para estar qué? Delante de Dios. Es una consagración. Por temporadas, temporada de un mes, temporada de 2 meses, temporada de 15 días, no es todos los días. Digan conmigo, todos los días. Eso es importante. Eso lo vimos la primera semana, ¿verdad? El sacerdote viviendo de una manera consagrada. Y consagrada dijimos que era qué? Que era apartado para Dios. Por lo tanto, no podía ser dado a ninguna otra cosa, sino para Dios. Eso es muy importante. Vimos acerca de que la vida del sacerdote, la segunda parte, es que tuvimos hablando que la vida del sacerdote es una vida de intercesión. El sacerdote, ¿como qué? Como intercesor. Es ese canal entre Dios y el hombre. Es un intercesor genuino. Es un intercesor que, que sabe lo que está haciendo. Conoce que su papel como sacerdote es orar, es interceder. El sacerdote que no entiende esto no hace bien su papel como sacerdote. No está haciendo un rol de sacerdote. El sacerdote debe ser un intercesor. Alguien que pide a Dios por el pueblo, por una familia, por una ciudad, por el mundo. Entonces es que un intercesor que se coloca en el lugar de para pedir a favor de alguien, a favor de una familia, a favor del pueblo, en fin. Entonces es un sacerdote extraordinario. Entonces, por eso es que Jesús como el más mayor ejemplo como sacerdote, él oraba. Él oraba por sus discípulos, él oraba por la gente y él clamaba a Dios. Y esto es muy importante. La tercera cosa que vimos era que el sacerdote tenía que tener una vida de qué? De servicio. De servicio. El sacerdote es para servir. El sacerdote no es para que le sirvan, el sacerdote es para servir. Servir a Dios y servir a los hombres. El sacerdote que diga, no, yo sirvo a Dios nada más, no, está frito. Porque fuimos llamados para servir a Dios y servir a los hombres. Ese es el papel del sacerdote, servir a los hombres. Entonces usted es un sacerdote.
Uno, para su familia. Para su familia. Usted es un sacerdote de su familia. Usted debe aplicar esas tres cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Debe aplicarlo, que es consagración, que es intercesión, que es que servicio, aplicarlo a su familia. Usted tiene que siempre estar como sacerdote en consagración, ministrar a su familia la consagración. ¿Qué decía Job? Tal vez mis hijos han hecho lo malo, tal vez mis hijos han pecado. ¿Y qué hacía él? Se presentaba ante Dios ¿con qué? Con sacrificio. Digan conmigo, con sacrificio. Estremezca a la persona que esto se lo diga, con sacrificio. ¿Cómo se presentaba? ¿Con qué? Con sacrificio. Y el sacerdote nuevo del nuevo pacto, en aquel antiguo pacto era que se presentaba con un sacrificio de animales, ¿verdad que sí? En este nuevo pacto es que un sacrificio vivo, santo, digan conmigo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es un sacrificio vivo? Aquel que se hace de una manera muy personal. Nos entregamos a Dios a favor de alguien y vamos a Dios ante esta persona, clamamos a Dios por nuestros hijos. El sacerdote, entonces, ese es el mayor ejemplo de sacrificio como tal. Entonces, somos sacerdotes y debemos aprender a vivir esto. Debemos aprender a vivirlo porque nos los demanda Dios. Dios nos demanda esto. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca otro punto sobre el sacerdocio, que es el sacerdocio con temor reverente. La vida de un sacerdote con temor reverente. Digan conmigo, temor reverente. Una vez más, digan tu propiedad, temor reverente. Y esto es muy importante. El, el sacerdote tiene que tener una vida de temor a Dios. Tiene que temer a Dios. Si no hay temor, no se puede perfeccionar una santidad. No se puede perfeccionar una santidad si no hay temor. El temor a Dios es lo que te hace, es lo que me hace a mí a no pecar. El temor a Dios. Ahora, este temor reverente, este temor que habla la Biblia en Hebreos capítulo 5, abran sus Biblias allí, Hebreos capítulo 5, para que lo leamos. Este temor reverente, el temor que lleva a la persona a no servir a Dios o no hacer, yo no peco, o es como alguien dijo, yo no peco por el hecho de que Dios me va a castigar, o porque Dios me va a matar, o porque un rayo del cielo va a caer y me va a destruir. Yo no peco por eso. Yo no cometo pecado porque sirvo a un Dios santo y mi temor reverente es hacia Él. Y sé que cualquier cosa que haga, voy a ofender ¿a quién? A mi Padre. Y si yo ofendo a mi Padre, entonces por eso es el temor reverente. Es maravilloso esto, porque mucha gente no han pecado porque le tienen miedo a Dios. Por eso es que el diablo le roba el temor, le roba el temor. Porque no lo hacen porque le tienen un miedo a Dios de que Dios lo va a castigar, que Dios lo va a matar. Pero nuestro temor a Dios, aunque tengamos temor a Dios, porque dice la Biblia que Él es amor, pero también es que fuego consumidor, pero yo no peco por miedo de que Dios me castigue, yo no peco porque le tengo un aprecio tan grande a mi Dios que me da temor ofender a mi Dios. Yo lo amo tanto a Él que yo no lo voy a hacer, porque lo amo.
porque sé que Dios me dijo que no lo haga. Y ofender a Dios, el pecar es que es ofender a Dios. Entonces esto es muy, muy puntual, es muy maravilloso este concepto, porque el sacerdote de Dios debe tener temor reverente. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo, vamos a leer capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Y el capítulo 5 vamos a estudiarlo de esta manera. Vamos a seguir leyendo allí. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado que en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por esta causa, de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos. ¿Qué ofreció? Ruegos, súplicas, clamor grande, ¿verdad? Y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído. Aquí está, subraya esa palabra. Fue oído. Fue oído a causa de qué? De su temor reverente. Por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Maravilloso pasaje bíblico. Hebreo es uno de los libros más extraordinarios que haya en todo el Nuevo Testamento, porque nos presenta a Jesús como ese sacerdote, como ese hombre que fue tomado por Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El autor de la vida, el autor de la salvación, el autor de las grandes cosas en el nombre del Señor. Así que hoy vamos a desarrollar esto y tengo tres varones que vamos a desarrollar este tema. Presten atención a esto, vamos a ver algunas cositas allí. Ellos tienen un tiempo, vamos a desarrollar cosas muy puntuales en el nombre del Señor, algo muy maravilloso,
muy extraordinario en el nombre del Señor, porque sé que el Señor se está glorificando. Y dice un versículo que quiero leerlo de manera, y fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Solamente en este pasaje hay tres cosas fundamentales, cosas muy importantes en el nombre del Señor, que vamos a desarrollarlo en el nombre de Jesús para que todos podamos ser aprendidos, para que todos tengamos un conocimiento acerca del temor reverente, el temor a Dios, el temor al Señor. Porque como le dije en una oportunidad, si perdemos el temor, no desenfrenamos. No hay nadie que nos detenga. Cuando se pierde el temor a Dios, no nos importa nada. No nos importa. No nos importa llevarnos quien sea. No nos importa hacer la maldad que sea. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor. Por eso es muy importante que el sacerdote mantenga una vida de temor a Dios. Ahora, ¿cómo es el temor? Miedo, comerse las uñas, allí no es un temor reverente en el nombre del Señor. Dijimos que temor reverente es ¿qué? Temor reverente es acerca de lo que es yo honro a Dios, un temor de honra, de respeto. Yo respeto a Dios, respeto a Dios, no lo ofendo porque Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es todo para mí en el nombre del Señor. Así que vamos a dar por aquí a mi hermano Jesús Reyes. Él va a desarrollarnos algunas cositas aquí en este pasaje bíblico y todos estaremos allí pues pendientes en el nombre del Señor en esta primera parte de lo que es mi hermano Jesús Reyes para desarrollar esta parte. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que sea ese Señor permitiendo que se nos sea revelado el sacerdocio que nos ha sido entregado por el Señor. Primero que nada debemos de darle gracias y saber la gran responsabilidad que cae sobre nosotros. Nosotros somos el puente para muchos tener la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque somos el sacerdote, nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos el sacerdote de la casa. Porque la bendición va a llegar por la cabeza. Y cabeza de hogares somos nosotros. Me centraba en este capítulo donde el pastor hizo referencia, en donde dice, fue oído a causa de su temor reverente. Por cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, tengamos la certeza, la plena seguridad de que si tenemos temor a Dios vamos a ser oídos. Porque no fue cualquier cosa lo que Jesús estaba pasando. Y fue oído por su temor reverente. O sea, nosotros debemos de pedirle al Señor tener ese temor, pero no ese miedo, como decía el pastor. Es muy diferente miedo a temor. Quizá le tenemos miedo al hombre. Debemos de tenerle temor al Señor. ¿Por qué? Porque ese temor me hace vivir confiado. El temor a Dios me hace vivir confiado. Es simplificar una renovación permanente, un aspecto siempre con el Señor. Nuestra conexión con el Señor debe ser permanente. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad grande como sacerdote de nuestra familia, sacerdote de nuestra casa. Quizás en tu familia eres solamente tú el que andas cargando con el Evangelio de Cristo o llevando el Evangelio de Cristo. Entonces es una gran responsabilidad que debemos nosotros primero aprovecharla, a darlo todo con amor. ¿Por qué? Porque si tenemos temor, tenemos amor, porque eso va aunado. Dice la palabra de Dios que él por su amor, por su temor, fue oído. El sacerdote debemos de tener permanente conexión con el Señor en todo momento,
no es cuando estoy pasando por una situación difícil, es en todo momento. ¿Por qué? Porque hay familias, hay hijos, hay hermanos que aún no están en el propósito del Señor. Y ellos van a llegar a través de nuestra obediencia, de nuestro temor a Dios, van a llegar. Yo veo a mis hijas que aún no andan sirviéndole al Señor, pero yo no las veo sirviéndole al mundo. Que hay un propósito grande y que mis hijas van a llegar por medio de mi temor a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ese temor Él lo está oyendo, lo que yo le estoy pidiendo, por temor. Hay unas características que un sacerdote debe mantener, o cuando tenemos temor a Dios, lo vamos a reflejar delante de los demás. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, yo tengo temor a Dios, pero ando haciendo como me place en la calle. En la iglesia tengo temor, pero en la calle ando depravado por allí. No hay temor, porque el temor me va a llevar a una vida santa en todo momento. Mantiene la reverencia y adoración al Señor. El temor, si yo soy un sacerdote temeroso a Dios, voy a andar permanentemente en reverencia al Señor. ¿Por qué? Porque es temor a Dios. Es obediencia y servicio. El temor de Dios me va a llevar a la obediencia, pero también me va a llevar al servicio. ¿Por qué? Hermanos, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero servir en la obra de Dios es una satisfacción que nos llena, que nos mantiene como, no sé la palabra, pero nos mantiene el servicio. Si tú estás temiendo a Dios, tú te vas a mantener en la iglesia sirviéndole al Señor. Mantiene confianza y esperanza. El temor a Dios a mí me va a mantener en una confianza plena en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que le temo no porque me va a castigar. Yo le temo porque lo amo y Él me amó primero. Hay otra característica, es un líder con integridad. Si andamos en obediencia y temiendo al Señor, vamos a ser íntegros. Que lo que tú dijiste, eso es. Que lo que tú hiciste es agradable a los ojos de Dios. Que en nuestras casas nos van a ver íntegramente y muchos van a llegar, es por eso, sin que tú des una palabra, sino que se van a dar cuenta que el viejo hombre que había en ti, hoy ha nacido un nuevo hombre por el temor al Señor. Porque ese temor a Dios nos va a llevar permanente a hacer las cosas con agrado a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios que nos lleva a temerle. Teme a Dios permanentemente. Mantiene una conexión y un servicio en todo momento al Rey de Reyes, a su familia. Porque muchas veces servir aquí en la iglesia es fácil, hermano. Pero servir a nuestra familia cuando hay unos que andan en despropósito y quizás hasta mal te tratan es fuerte. Pero por temor a Dios nosotros lo vamos a hacer. Y ese temor a Dios es lo que te va a llevar o nos va a llevar a ser vistos, esa antorcha, esa luz encendida en nuestra familia, que viendo el propósito y ese temor tuyo hacia Dios, van a querer seguirte. Y no va a haber vuelta atrás. ¿Por qué? Porque es el temor a Dios quien me conduce, quien me lleva y quien va a llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Es lo que todos anhelamos. ¿Por qué? Porque quizás yo vengo, ustedes me ven aquí con mi esposa. Esporádicamente mi hija ha venido por ahí, una de mis hijas. Pero hay otras hijas que no han llegado. Pero por mi temor, ellas en un momento le van a servir al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la visión. Estoy bajo esa visión, pero estoy bajo el temor a Dios. El sacerdote que teme a Dios, eso es un tesoro, hermano,
que nos va a guiar. El temor a Dios nos va a guiar por las sendas por donde nosotros andemos. Siempre el temor a Dios nos va a estar guiando. ¿Por qué? Porque yo no necesito de estar pensando de que mi pastor o que un hermano me está viendo, sino que mi temor al Señor me va a guiar por sendas de justicia. Me va a llevar por el buen camino. Voy a andar siempre en sabiduría. Me va a proteger del mal y me va a capacitar para servir a Dios con agrado y al integridad y amor. Ese amor que Dios, ese temor que tenemos hacia Dios, se me va a reflejar para yo servirle al pueblo. Si no hay temor, ¿cómo es que yo le voy a servir a otro entonces? No va a haber servicio, porque el servicio me va a llevar por temor a Dios, y ese temor va unado al amor, y el amor me va a llevar a buscar las almas. ¿Por qué? Porque hay ese temor de Dios, sea quien le temo, y mi amor por Dios me va a llevar a buscar las almas para que también sientan lo que uno siente. ¿Por qué? Porque es agradable, es bueno meditar uno mismo, hermano, evaluarnos. ¿Quién era yo? ¿De dónde me sacó el Señor? Cuando tu propia familia decías que tú no cambiabas, que tú no eras nada, que tú eras lo peor de tu familia, que tú nunca ibas a servir para nada, vino Él y dijo, no, mi hijo eres tú, me eres útil. Y de allí nos levantó, y cómo no temerle en amor, porque es temerle en amor al que dio todo por nosotros. Y entonces tengamos la plena confianza, hermanos, de que cuando estemos en los peores momentos, tu temor, mi temor, nos va a llevar a que el Señor obre a favor nuestro. Nos va a oír, porque Él dice aquí que Jesús, por su temor, fue oído. Entonces, ese mismo Dios que estaba con Jesús, está con nosotros. Y va a seguir oyéndonos. Entonces, es diferente ese temor al del mundo al que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque nosotros tememos es por amor, no por miedo. Porque no hay que confundir las cosas. Es por amor que nosotros tememos, no es por miedo, porque nos va a matar, porque nos va a hacer esto, no. Es porque amamos al Señor y sabemos los padecimientos que estuvo por ti y por mí. Entonces eso nos va a llevar a temerle al Señor en amor propio. Dios les continúe bendiciendo. Bríndele un aplauso al Señor. La gloria de Dios la vamos a ver manifestada cada día que nosotros nos levantemos como sacerdotes en nuestras casas, en nuestros hogares, sabiendo la responsabilidad que cae sobre nosotros y pidiéndole al Señor que su temor sea manifestado en cada uno de nuestras familias. ¿Por qué? Porque es justo, muchachos. Es necesario que nos levantemos nosotros con la autoridad que el Señor nos ha dado, con ese temor que Él ha transmitido hacia nosotros, el que Él tuvo hacia Dios. Debemos nosotros también de verlo, valorarlo y levantarnos en todo momento, a toda hora. De Guanare, hermanos, porque cosas grandes en lo terrenal se están levantando en contra de la ciudad. Y eso solamente puede ser derribado en lo espiritual. Entonces vamos a levantarnos nosotros como pueblo de Dios, como sacerdotes, reconociendo el sacerdocio, el poder que hay en cada uno de nosotros a favor de nuestra ciudad, en lo espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En estos momentos te damos las gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar reunidos para lo mejor, Padre bendito. Que seas tú glorificándote en tu pueblo, Señor. Que seas tú
reflejando y revelándote a cada uno de nosotros, Padre bendito, ese amor tuyo en obediencia, en temor a tu palabra, Señor. Hoy nos unimos como pueblo tuyo a clamar por la ciudad de Guanare, Señor. Clamamos hoy en lo espiritual por lo que se está levantando en contra de la ciudad, Señor. Porque sabemos que es anatema lo que están haciendo, Padre bendito. Pero hoy venimos a desautorizar, a destronar al enemigo y entronamos a Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros, quien tiene el control, hoy toma el control de Guanare para que sea una ciudad santa, 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 elegida por ti, Señor. Todo argumento en contra tuyo hoy es derribado y echado a lo más profundo del abismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque solamente tú reinarás, Señor. Tú reinas, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Aleluya. Denle ese aplauso bien, pero bien bueno. Aleluya. El versículo dice, y fue oído por causa de su temor reverente. Diga su nombre. Yo, Rubén, diga su nombre. Seré oído por causa de mi temor reverente al Señor. Vamos a decirlo nuevamente. Yo, Rubén, seré oído por causa del temor reverente a Dios. Amén. Así que tomen asiento en el nombre del Señor. Qué bueno es esto acerca de lo que son esta parte, el sacerdote con temor. Un sacerdote bajo el temor de Dios, el temor al Señor. Lo que hicieron, lo que provocó la caída de los hijos de Elí, ¿qué fue? Perdieron el temor a Dios. Los hijos del sacerdote Aarón fueron sacados del sacerdocio. ¿Por qué? Porque fallaron en el temor a Dios. Diga a la persona que está saludando, nunca se aparte de ti el temor reverente a Dios. El pastor me escribió esta mañana temprano. Yo estaba muy ocupado, estaba haciendo muchas cosas y cuando logro ver el mensaje, pero lo que me dice el pastor del temor reverente, él me manda una nota de voz. Yo le digo, ok, pastor. Yo estaba meditando en la mañana, o sea, me acordé, o sea, me llegó a mi mente un versículo muy conocido. Yo sé que muchos de los que están acá lo han leído. Y es el Proverbio 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No sé si cuántos lo han escuchado aquí. Y cuando el pastor me manda eso, yo digo, mira, casualmente. Bueno, yo digo, no existen las casualidades, digo yo, pensando en eso, pues. Y cuando el pastor me envía y él me dice, mira, vas a tomar como lema el versículo de Hebreos 5:7, me puse, en el tiempo que estuve, le fui pidiendo al Señor, aparte de ese versículo, lo que dijo el pastor ahorita también me llegó mucho a la mente, en base a ese temor, pues, lo de los hijos de Elí también me llegó a la mente. El Señor empezó a traer muchas partes de la Biblia, pues. Y cuando me puse a investigar, leyendo, pidiendo al Señor, primero que nada, cuando hay un temor reverente, el pastor lo decía al principio, cuando hay temor reverente no es un temor, yo siempre, y lo he dicho también, no es un miedo. Sabe que mucha gente, yo no sé usted, pero desde cuando yo me convertí, yo sé que había mucha gente que le tenía miedo a Dios, era porque si hacían lo malo se iban al infierno. Yo siempre me acuerdo de eso, porque los evangélicos de aquel entonces, los cristianos, le decían a uno, varón, mire, porque si no te vas a ir al infierno. Y uno, ese era el miedo que uno tenía. Y bueno, yo en sí, ese era el miedo que yo tenía. Yo me acuerdo que yo decía, me voy a ir para el infierno si no reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero después eso cambió. Después que yo conocí a Jesús, eso cambió. El Señor me hizo entender a mí las cosas. Incluso antes de entrar a esta parte que analicé, a mí se me cambió. Yo no sé si a usted le va a funcionar esto que a mí me funcionó. A mí me funcionó y de verdad que en mi vida hubo un antes y un después. Mire, de pecar lo podemos hacer.
¿Cuántos saben que pueden pecar y pueden hacerlo? Levanta la mano. Levanta la mano. O sea, yo sé, yo le digo algo, a mí, todavía hasta el sol de hoy, hay amistades que a veces me dicen, me invitan a cosas que, y yo, o sea, a mí se me cambió el chip, mire, yo le voy a decir algo, yo incluso no peco, no es porque no pueda, porque puedo hacerlo. Y a mí se me cambió el chip cuando yo llegué y dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? No, puedo, pero no quiero. Es más, yo no quiero. O sea, yo me acuerdo que Jesús me salvó de la borrachera, a mí me invitaban a beber, cajas de cerveza y todo lo demás. Yo decía, no. Y no era porque yo quería, sino es que no quiero. O sea, hay ahí, no quiero. Que una buena, no quiero, punto. Así se me resolvió a mí la cosa, de verdad. Y nunca estoy en lucha con eso. Claro, sí he tenido desde mis 20 años mis metidas de pata. No voy a decirle que no, sí tuve mis metidas de pata. Que trajo muchas consecuencias, sí. Pero reconocí. Y eso cambió mucho a mi estilo de vida, de verdad. Y hoy en día, hoy lo aplico. ¿Cuántas veces no me han ofrecido malos negocios? Cosas donde puedo ganar plata fácilmente. Y yo digo, no. Por eso a mí me ha cambiado la vida eso. Ojalá que a usted le cambie, le sirva esto que estoy diciendo. Que diga, bueno, sí, pero no quiero. Pues. No quiero pecar. Entonces, tomando en cuenta lo que decía el pastor al principio, el temor reverente. Mire, cuando hay temor reverente, yo investigando lo que decía el pastor hace un momento, es una actitud de profundo respeto y admiración y obediencia a Dios. Mire, cuando hay un temor reverente, yo siempre digo, yo no tengo miedo, de verdad. Usted me ve aquí y yo no tengo miedo a las cosas pero si yo no le tengo miedo a Dios así, de que Dios me va a partir, como dice el pastor, me manda un rayo. No, yo no, de verdad que no pienso en eso. Es un temor con reverencia. Hey, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. Por ejemplo, aquí hay varios muchachos que son jóvenes. Y somos muy atacados. O sea, cuando yo fui chamo, muy atacado por lo que es la pornografía y esas cosas. Y sabes que hoy está al alcance de esto, miren, ahora. Yo vengo de la época de cuando era una computadora. Y me acuerdo que yo vine utilizando las primeras computadoras. Y me acuerdo yo por el pastor porque yo cuidaba aquí la iglesia y aquí había computadora. Y era complicado. Hoy en día no, hoy en día todo eso está aquí al alcance de la mano y no hay protección, no hay nada. Y ¿sabes qué? Yo digo, no me importa. O sea, y yo digo, Señor, bueno, no. Y cuando hay esa reverencia, o sea, Jesús incluso siendo el Hijo de Dios, porque era el Hijo, y la misma palabra lo dice, Él hacía esos clamores, y no por miedo, sino porque era una reverencia hacia Él. Hey, Él es mi Dios. Es como cuando, por ejemplo, yo lo llevo en este caso, un ejemplo, es hacia nuestros padres. Yo no sé, pero yo, por ejemplo, hasta el sol de hoy, yo le tengo mucho respeto a mi papá. Incluso él viene y va, está en la iglesia y esto y aquello. Indiferentemente, cuando yo me convertí, yo le tenía mucho respeto y temor a mi papá. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mi papá lo primero que me puso, cuando yo me convertí y acepté a Jesús, la primera complicación que se me vino, él me dijo, no, tú no vas a ir a la iglesia. Y yo no venía, ahí ven domingos que yo no venía. Y no era porque no quería, sino porque me habían puesto esa regla. Mi papá me decía, no, ¿para qué tú vas a ir para la iglesia? Yo me acuerdo de eso. Y yo en vez de chicopalarme, yo lo quise fue orar. Después, gracias a Dios, me acuerdo yo que yo le decía, mañana quiero ir a la iglesia mañana. Me acuerdo yo los domingos. Y mi papá después cambió la actitud. Después dijo, no, sí, dale, tranquilo. Nada. Porque con mi mamá no había problema. Mi mamá, no, dale, tranquilo, ve a la iglesia lo que sea que tú quieras. Pero mi papá sí se puso un poco renuente con respecto a eso. Pero siempre había, yo por ejemplo, siempre le tenía ese temor, ese respeto. Yo no sé cuánto le deben tener acá, me imagino que los que tienen más edad que yo, lo deben de tener. Por ejemplo, Pedro, el varón allá, varón José. Es mi punto. Y llevándolo a un ejemplo cotidiano es así. Yo incluso cuando me acerco al Señor, y en el temor, no es con miedo, de verdad, nunca he tenido ese problema. Y dice, es un temor santo, irreverente, como dice, que nos imputa a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a buscar su voluntad. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús cuando se iba a orar, dice la palabra, usted busca cuando hacía las oraciones muy de mañana, él siempre buscaba la dirección del Padre. O sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque a veces nosotros queremos hacer ciertas cosas, pero otra cosa es la que dice el Señor.
Y teniendo en cuenta en eso, el pasaje bíblico que usted ya lo tiene, me imagino yo, que es el Hebreos 5:7. Y tengo otra versión, yo sé que usted tiene la Reina Valera. A mí me gusta también la nueva versión. Dice el 5:7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿Le tenía a quién? A Dios. Pero nótese, si usted analiza bien el versículo, hay tres cosas. O sea, el Señor hacía oraciones, diga conmigo, oraciones, súplicas y con gran clamor. Eran cosas muy diferentes, ¿verdad que sí? Porque usted hace una oración y usted ora. Eso es muy diferente. Es muy diferente cuando usted hace una súplica. Y cuando usted hace un clamor también es muy diferente. Yo sé que ¿cuántos conocen aquí sobre eso? Han sabido lo que es una oración, una súplica y un clamor. Pero de otra manera yo le voy a refrescar un poco la memoria. Yo le voy a refrescar un poco la memoria porque yo anoté por acá cada una de esas cosas. Y por ejemplo, la oración, sabemos, ya usted sabe lo que es una oración, es cuando nos conectamos con el Señor. Señor, gracias, Señor, empezamos a orar, a pedir al Señor. Pero cuando usted, por ejemplo, hace una súplica, creo que en la Reina Valera es súplica todavía, ¿verdad? Traducción. Sigue siendo súplica. Dice, suplicar es imploración, ruego, petición, demanda, deprecación y plegaria. Eso es una súplica. Pero mire, a Jesús hacía la oración más la súplica y aparte le agregaba otro plus. Le agregaba, hacía clamor. O sea que cuando el hombre se metía a orar, no era que como a veces hacemos, porque yo sé que no soy el único, yo creo que no soy el único. A veces uno se sienta a orar y dice, oran y esto, y ya, uno dice, ya terminé. No, Jesús se metía a orar, oraba, hacía su súplica y también, aparte de la súplica, tenemos aquí que el hombre hacía clamor, que el clamor es mucho más grande. El clamor es una forma intensa de oración que surge en momentos de gran angustia o necesidad. Usted hace un clamor, mire grande, yo no sé cuántos han estado en angustia, yo lo he estado. Y dice la palabra, cuando usted lee el pasaje bíblico ahí, que Jesús, cuando estaba, él sabía, él oraba al Padre, hacía oración, hacía súplica y hacía clamor para ver si el Señor, por ejemplo, hacía un cambio de planes. Que ahí es cuando nos vamos directamente al Getsemaní. Cuando dice que Jesús estaba en el Getsemaní. Cuando usted lee la parte de la Biblia, cuando dice que está en el Getsemaní, él se llevó a tres apóstoles, ¿cierto? Usted sabe que se llevó a 3 apóstoles. ¿Y qué hacían los 3 benditos apóstoles? Él le decía, espérenme aquí, oren aquí mientras que yo voy ahora allá arriba. ¿Y qué hacían los otros 3? ¿Qué hacían? Se dormían. ¿Verdad que sí que se dormían? Se dormían, los sinvergüenzas. No. Y llegaba Jesús, bajó y le dijo, o sea, ustedes no pudieron ni velar ni una hora. Nada, ya se durmían. Y Jesús estaba clamando, porque claro, él sabía lo que se le venía, ¿verdad que sí? Jesús estaba consciente y sabía de lo que iba a suceder. Y él oraba al Padre con clamor para que Dios, para ver si Dios, o sea, cuando usted lee el Getsemaní dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era como que, oye, vamos a ver si se puede hacer las cosas diferentes, pero él no recibió respuesta. Él sabe, no, el Padre le dijo, no podemos hacer nada ya, la cosa es así. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hermano. No solamente que cuando usted haga una oración, usted dice, ya cumplí, ya hice todo. También tenga en cuenta de cuando hay un temor reverente del Señor y queremos ser oídos, porque al final lo dice muy claro, como dice el pastor. Cuando queremos ser oídos, yo, Javier, quiero ser oído por Dios para que escuche mi súplica, mi oración y mi clamor, tengo que hacerlo también. La cosa es que a veces nos enfocamos en puro hacer una oración simple, en puro pedir, por ejemplo, Señor, sana a mi esposa. Y sé que hay personas que sanan a mi esposa, pero no hacemos clamores, no hacemos súplica. Queremos que nuestra familia, por ejemplo, a veces se convierta, eso es un ejemplo.
Queremos que a veces nuestra familia se convierta, llegue a los pies de Cristo, pero no hacemos súplicas, no hacemos oraciones. Entonces, queremos puro orar, pero no suplicamos, no nos ponemos en intercesión. Cuando hay un temor reverente, hacemos eso. Hacemos eso. Entonces, esos son puntos que quería aclararle con respecto a lo que expresa el versículo. Y otra cosa de la que le quería comentar, aparte de eso, porque el tiempo es corto, eso fue lo que me dijo el pastor, era con respecto, mire, cuando hay temor reverente hacia el Señor, le decía yo al principio que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hay temor al Señor, hermano, cuando nosotros tenemos temor, hay sabiduría. El Señor nos da sabiduría. Mire, a veces nosotros queremos buscar conocimiento, llenarnos de mucho conocimiento. Leer, yo no sé, hay libros que uno lee y está bien. Pero uno dice, yo porque leí tantos libros no, usted no es sabio porque usted lee. Usted puede leer todos los libros que tenga. Mire, yo conozco personas, mire, y se lo digo se lo digo con toda verdad. Conozco personas que, mire, son preparadísimos, personas estudiadas, demasiado inteligentes, pero de verdad que de sabiduría tan esponchado. No hay sabiduría, en esas personas no hay sabiduría. Es tan tremendo, son tan necios a veces en sus cosas y tú dices, wow, le falta sabiduría. Y yo digo, ese hombre tan estudiado no puede ver las cosas, no puede entender, no puede ser tan sabio. Yo digo, y no la hay, porque la sabiduría como tal no proviene de eso. Cuando usted tenga el temor, cuando hay verdadero temor al Señor, con respeto, con reverencia, a aquel que nos creó, mire, viene una sabiduría, y le pongo un ejemplo, por ejemplo, y le voy a poner este ejemplo, yo sé que se está grabando, con respecto a mi esposa. Sabe que, yo sé que usted no lo sabe porque yo se lo voy a contar. Mi esposa, hace tiempo, ella estaba buscando trabajo. Ella metía currículum. Mi esposa metió currículum en todos lados, hermano, mire. Y la llegaron a llamar. Ella quería incluso entrar al castillo. Y a mi esposa la llamaron del castillo. Y fue a la entrevista. Y fue a varios lados la llamaron. No, y mi esposa fue ¿cómo se llama? Se me llama Mango Center. Y ella estaba en eso. Mi esposa, nada, que el trabajo, que yo quiero trabajar es allá, que estoy allá, que estoy cansado. Y yo le decía, bueno, mami, le decía, bueno, mami, ¿qué te puedo decir yo? Le digo, eso es lo que tú deseas. Pero yo me acuerdo que yo le dije algo a mi esposa. Yo le dije con sabiduría, pero por eso debemos tener el temor de Dios para que la sabiduría venga, porque si usted no tiene temor, no viene sabiduría, porque usted también se va a enredar y va a decir, no, sí, verdad, vamos a seguir, siga. Porque usted como hombre, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho usted? Dice, sí, vamos a seguir intentándolo, dele, vamos allá a los currículos, porque eso es lo que uno hace. Yo llego que le digo a mi esposa estas palabras, yo sé que fueron dirigidas por el Señor, por el temor que le tengo. Mira, si tú ya metió currículo, le digo, y a ti te han llamado, te han entrevistado, te han visto, te has ido bien, de todo, le digo yo. Saben que no eres una persona de muy avanzada edad, porque en esos trabajos buscan a personas jóvenes, en esos lugares. Y no te han dado el trabajo, pues algo muy sencillo, le digo yo. Te lo voy a decir, te digo esto de corazón, le digo yo, es que el Señor no quiere que tú estés ahí. Para mí el Señor quiere que tú hagas algo diferente a eso. Eso fue hace tiempo. Y yo le digo a ella, ponte a pensar en eso. Para mí, le digo yo, en lo que yo te puedo decir es que el Señor no quiere que tú estés en eso. El Señor va a hacer algo, le dije yo. Yo no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo. Mira, hermano, eso fue lo que yo le dije de parte del Señor. Y fue increíble. Mire, de ahí para acá, cuando yo le dije eso a ella, se empezaron a abrir puertas. Mi esposa ahorita vende productos, trabaja una página por internet, trabaja allá donde trabaja, en las casas para familia, y tiene tiempo para todo. Venimos a la iglesia, nos faltamos a los servicios, nos faltamos a los ensayos, tenemos compromiso con los ministerios. Yo tengo compromiso con los dos ministerios de alabanza y adoración, no tengo descanso, al igual que hoy ayer. Tenemos toda la semana, estamos con el ministerio. Y después, en estos días, no hace mucho, empezamos a hablar y me dice, sí, que gracias a Dios le ha ido muy bien. Dios le ha bendecido grandemente a mi esposa. Y él me dice, ahora papi, le digo,
Y ahorita está tranquila. Pregúntame si me dice, voy a llevar el currículo. No. Entonces yo llegué y le recordé, le dije, viste, y yo llegué conversando. Y yo le digo, y me dice, sí, papi, que esto, las cosas, para aquí, para allá. Y yo le digo, viste, le dije yo, ¿ves lo que el Señor quería en realidad? Le digo yo a ella. ¿Estás viendo? Y ella se quedó pensando y me dio la razón, me dice, es verdad. ¿Ves? El Señor no quería, o sea, no quería que tú trabajaras allá ni ninguno de esos lados. Ella quería que tú emprendieras y que tú hicieras esto que está acá. ¿Ves? Y ahora estás tranquila, estamos tranquilos, gracias a Dios. Pero es así. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando hay un temor reverente, va a llegar sabiduría a su vida. Va a llegar sabiduría a su vida. Yo declaro que por el temor reverente que usted va a tener a Dios, va a haber mucha sabiduría para usted saber tomar decisiones. Porque yo pude haberle dicho a mi esposa, no, vamos a seguir. ¿Sabes qué? No, tranquila. Yo le voy y le preparo 10 más, unos 20 currículos más. Vamos a volverlo a meter. Porque tiene que pasar algo. No. El Señor me dio a entender eso, pues. Pero fue por el temor, no por el miedo, sino por el temor reverente de santidad que le tengo a Dios. Así que esto es lo que le quería compartir en este breve tiempo. O sea, aparte de eso, de la sabiduría, hay otras cosas también que por el tiempo, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Pero el temor reverente al Señor de verdad no solamente trae sabiduría, trae muchas cosas. Trae muchas cosas con ello. Claro, el hermano explicaba unas de ellas también. Trae santidad. Cuando tú tienes temor reverente al Señor, tú te cuidas. Eso pasa. Trae santidad, trae bendición. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted anda, voy a decirlo de esta manera, cuando usted anda derechito, y usted dice, oye Señor, que como que dice la gente, bueno, este mes me voy a portar bien. Yo lo he escuchado de personas, y ¿sabes qué? Lo he escuchado y me dice, este mes que me hice las cosas bien, me fue bien, me dice él. Claro que te tiene que ir bien. Es ilógico que tú hagas lo correcto y que te vaya mal. Bueno, no sé si a usted le pasa, pero a mí no me pasa. A mí no me ha pasado. Cuando cuando usted se desvía, las cosas no van a funcionar. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si, yo quiero declarar una palabra sobre ustedes, hombres, levántense, para que este temor reverente de verdad le traiga sabiduría a su vida, mire. Yo no sé cuántos son casados acá. ¿Cuántos son casados? Levanten la mano los casados. Casi, tenemos un buen porcentaje. Casados, mira que el varón ya levantó la mano. Yo quiero orar para que ese temor reverente le traiga sabiduría para usted saberse manejar, mire. Porque los matrimonios, oye, estamos claros que no, el matrimonio no es fácil. O sea, es una bendición, claro que sí, pero no es fácil. Y tiene que haber ese temor, mire, cuando hay temor a Dios. Y me acuerdo de unas palabras que me dio el pastor hace tiempo, a una consulta que yo fui con él. Él me hablaba, no del temor directamente, pero sí tenía que ver relación con eso. Y él hablaba sobre cuando uno tiene una búsqueda a Dios, de verdad que aplíquelo, mire. Si su mujer está de bendición, si su esposa está de bendición, métase en búsqueda del Señor para que usted vea cómo Dios empieza, mire, a colocar todo en orden. Porque que empieza a ver ella, oye, ese es mi sacerdote, ese es el hombre de Dios. Entonces, vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Padre Celestial, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro sobre estos hombres que estamos acá, Señor, que tu temor, Señor, el temor reverente, Señor, un temor, Señor, de santidad, Señor, hacia ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, va a traer hacia ellos, Señor, una sabiduría, Señor, un entendimiento, Señor, para saber manejarse, Señor, en su vida circular, Señor, en sus matrimonios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, saberse conducir y manejar, Señor, también, Señor, en todo lo que ellos emprendan, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que sabiduría de lo alto venga sobre ellos, Padre Celestial, y conforme ellos apliquen, Señor, lo que está en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, Señor, que hagan sus oraciones, hagan súplica y hagan clamor, Señor, por lo que ellos necesiten, Señor. Tú le vas a oír, Señor, por causa del temor reverente que ellos tienen hacia ti, Padre Celestial. Yo te pido que este temor reverente, Señor, sea, Señor, establecido en sus corazones. Que ellos tengan un temor hacia ti, Señor, de santidad, Señor, en reverencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y no un miedo paralizante, Señor, que les haga temer, Señor, de que tú le vas a hacer cosas malas, Señor. No, Padre Celestial, sino que haya, Señor, ese temor reverente hacia ti, Señor.
Yo los bendigo, bendigo cada hombre, cada hogar, cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que sabiduría, Padre Celestial, sea sobre ellos, Señor. Sabiduría, entendimiento, Señor, inteligencia, Señor. Porque aquel que está falto de sabiduría, inteligencia, Señor, dice la palabra que tú le das y no le das solamente poca, Señor, le das en abundancia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Así es. Vamos, denle ese aplauso bien bueno. Aleluya. Entonces, un sacerdote con temor reverente. Aleluya. Amén. Entonces, tememos a Dios porque le tenemos que nos vaya a matar. Temo a Dios porque Él ha sido todo en mi vida, ha sido todo. Somos tentados. El mismo Señor, cuando andaba en su carne, dice la Biblia que fue que tentado en todo. No hay problema que usted sea tentado. El problema es cuando cedemos a la tentación. Entonces, Jesús mismo fue tentado, dice la Biblia, ¿en qué? En todo. Y el versículo 7 me gusta porque dice que cuando él andaba en la carne, Jesús, en su humanidad, él oraba, él clamaba, él gemía, él hacía esas 3 cosas fundamentales o 4 cosas. Cuando estaba ¿dónde? En la carne. Y usted está, tóquese allí, tóquese. ¿Qué toca usted? Carne. Usted siente que si usted siente que carne. ¿Qué debe hacer entonces usted como sacerdote? Clame. ¿Qué debe hacer entonces usted como sacerdote? Orar. ¿Qué debe hacer usted como sacerdote? Interceder, o sea, clamar a Dios en esas 3 cosas. Y grito, dice la Biblia que como lo hacía como con grito. Entonces usted tiene que entender esa verdad. ¿Cuántas veces usted ha clamado a Dios con grito por su familia, por sus hijos? ¿Cuántas las veces que usted se ha levantado de madrugada a orar por su familia? Los problemas habidos y por haber, y usted durmiendo, usted engordando, usted sin hacer nada, y usted es un ¿qué? Un sacerdote. No se levante de la cama cuando ya el pensamiento del café está ¿dónde? Está de una vez el pensamiento del café. Pero tiene que orar, tiene que levantarse. Usted es un sacerdote. La economía está como que vuelta, está loca, una economía loca. ¿Y qué hace usted? No ora, no clama y no intercede. Usted como se tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Su esposa está muy irritada, por nada está discutiendo. Por nada está levantando una discusión. ¿Pero qué está haciendo usted como sacerdote? Le da por la espalda y se va. No, tiene que pararse en el nombre del Señor. A clamar por su pareja. A clamar a Dios porque tal vez el diablo le esté llevando, está mal espiritualmente. Las necesidades económicas hace que la mujer hable, grite, pero no de clamor profético, sino de decir, no tengo nada. Entonces usted tiene que pararse en el nombre del Señor. Jesús cuando andaba en su carne, ¿qué? Él lo hacía. Entonces usted como sacerdote va a esperar a llegar en el cielo para hacer clamor allá. Y usted no necesita hacer clamor allá. Usted en el cielo no necesita interceder. Usted en el cielo no necesita nada de estas cosas. ¿Dónde es que usted la necesita? Aquí.
mientras esté en esta carne. Necesitamos eso en el nombre del Señor. Pero con una convicción. Con una convicción. ¿Cuál es? De que Él nos escucha. Dice la Biblia que fue escuchado por su temor reverente. Amén. Digan conmigo, fue escuchado por su temor reverente. Vamos a escuchar a nuestro hermano acá, nuestro hermano, véngase. Aquí está un hermano que nos va a explicar acerca de lo que es este tema, y cerramos con él. Luego vamos a una intervención, vamos a estar orando al Señor, porque el Señor tiene cosas grandes, poderosas en el nombre del Señor. En estos minuticos que él va a estar acá, usted va a aprender algo muy importante, y vamos a aprender estas cositas, porque en resumen, lo que el Señor nos quiere enseñar es que podamos nosotros comprender que como sacerdote necesitamos esa cualidad de ser unos hombres con capacidad en el nombre del Señor de temor, que tengamos temor ante la presencia del Señor. Bien, continuando con el tema de, bueno, como decía, comenzó el hermano allá, yo también comienzo diciendo que en el momento que nuestro pastor me envió el mensaje con relación al tema que teníamos que dar. Bueno, en ese momento yo, en verdad, tenía unas asignaciones, tenía unos trabajos que hacer en el día de hoy. Y bueno, por decir algo, dije yo, esto que me acaba de llegar será de Dios. No es de Dios, por decirlo así, es de Dios. Porque en verdad tenía algo que hacer, muchas cosas que hacer. Bueno, ya hasta aquí llego. Y mi hija, que gracias a Dios, el Señor la bendijo con buen trabajo. Ella salió a su trabajo como a las 7:30, 8. Sale a su trabajo, gracias a Dios. Pero ella, claro, ella andaba en el temor, pero el temor del hombre, con el miedo, la timidez, porque es primera vez que ella va a comenzar a trabajar. Y gracias a Dios, cuando ella metió currículo en todas las instituciones de salud, gracias a Dios, en el tiempo de Dios y a la voluntad de Él, le consiguió su nuevo trabajo. Gracias a Dios está comenzando a trabajar. Pero claro, ahí está en la lucha, y también con el temor de Dios que nosotros le estamos impartiendo. Porque nosotros, cuando quedé con mi esposa, bueno, dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Te vas, haces la diligencia que tú tengas que hacer, porque tiene 2 hermanos que están enfermos. Uno fue operado hoy y el otro, ahí está, en las manos de Dios. Y bueno, dije, bueno, anda a hacer tú la diligencia y yo me quedo aquí porque en verdad necesito estar a solas, gracias a Dios. Necesito estar sola aquí en la casa. Aparte que hice unas cosas en el hogar, algunas cosas que hice del hogar, y bueno, comencé mi oración, le clamé al Señor y dije, bueno, vamos a tratar con el tema. Vamos a investigar, vamos a abocarnos al tema. Y aquí estamos. Y entonces, bueno, en parte tiene concordancia en todo lo que se ha hablado, lo que se ha impartido en otros hermanos sobre el tema del sacerdocio. Y bien, eso de que del sacerdocio es verdad. Para ser un sacerdote, eso tiene que comenzar desde la casa, desde nuestro hogar. Nosotros como cabeza de hogar, nosotros tenemos que buscar de hacer lo que el Señor nos demanda. Por ejemplo, en este caso, que esta mañana que quedamos mi esposa y yo, hemos hablado sobre mi hija Génesis, y cónchale, bueno, impartirle lo que tiene que hacer, lo que es temerle a Dios, lo que es buscar lo del Señor, porque ella se ha mantenido un poco, como jóvenes, se ha mantenido un poco renuente. Pero ahí está dándole la lucha. Pero gracias a Dios nos hemos mantenido como familia, como matrimonio, en el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero en verdad hacerle referencia a ese tema, de lo que es el sacerdocio, el sacerdote como temor reverente. El sacerdote como temor reverente. Y como estamos siguiendo esta cita bíblica que es en Hebreos 5:7, bueno, aquí lo podemos leer completamente. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es una palabra que
le hemos estado planteando cada vez en este momento. Bueno, es cuando Cristo, en verdad, lo que acaba usted de decir, lo que acaba de decir los hermanos, Cristo en la carne, Él ha suplicado, ha pedido clemencia, ha pedido, cónchale, ese temor que Él siente hacia la búsqueda, hacia hacer lo que se llama la voluntad de su Padre. Eso es lo que se refiere este tema, este versículo. Porque primeramente podemos entender lo que nos está diciendo, que el temor reverente, dice que en este caso cuando hablamos de temor, no estamos hablando de un temor hacia las personas, hacia alguien que nos quiera hacer daño, un temor hacia algunas cosas que nosotros por alguna ocasión hemos hecho, no. Estamos hablando de un temor reverente hacia Dios, lo que es la obediencia, lo que es el respeto hacia el Señor. Es lo que podemos entender, que tenemos que tener hacia el Señor. ¿Ve? Algo que el Señor no ha manifestado. Entonces estamos hablando de lo que es de un temor sobrenatural, por decirlo así. Un temor que proviene de Dios, que es el temor hacia Dios, y en la cual debemos ser como personas obedientes o personas que cristianos, hijos de Dios, que debemos de andar en la búsqueda, en la voluntad del Señor. Que cada vez que estemos, Señor, que estemos, como quien dice, en la calle, que estemos aquí en la iglesia, que estemos en nuestro hogar, debemos ser la misma persona, el mismo sacerdote, como Dios nos demanda, como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Y cuando hablamos de referencia, estamos hablando de tomar, es de una actitud profunda, una actitud que nos nazca internamente, que podamos ser el verdadero sacerdote con temor reverente hacia Dios. Que no nos desviemos del camino, como dice la palabra, que ni a la izquierda ni a la derecha debemos buscar las cosas, siempre alineados a la voluntad del Señor. Dice la palabra temor, que dice en la traducción del hebreo, yirá. Dice la palabra temor en hebreo yirá, que significa temor reverente y santo. Es algo que nos advierte, nos proviene de las cosas, es algo que nos preserva del peligro. Y entonces, de manera que en este caso temor, eso significa el respeto, reverencia, obediencia hacia el Señor, buscando lo que es la voluntad de lo que Él quiere que nosotros seamos, sí, un verdadero sacerdote, como lo fue Cristo Jesús, cuando Él fue el sumo sacerdote, el ejemplo perfecto para nosotros como sacerdote aquí en nuestra iglesia, lo que fue Cristo Jesús. Ok, entonces tenemos ese temor que significa, lo acabo de decir, reverencia, admiración, sumisión y obediencia hacia Dios, hacia el Señor. Vemos en el versículo que es en hebreo, como nos describe, sí, como el sacerdote, que es el Dios con temor reverente, que en verdad es algo que nos amerita, que nosotros como sacerdotes debemos andar en la búsqueda, mirarnos, cónchale, todos como hermanos, todos aquí somos sacerdotes y debemos andar en temor y reverencia, buscarnos en el bien y en las buenas, en la oración, en la súplica. Debemos buscarnos cada uno, ¿sí? No andar en, como quien dice, desunido, porque en verdad eso es algo que lo he estado pensando, lo he pensado mucho y, conche, nosotros como hermanos, como cristianos, como sacerdotes de Dios, no debemos andar desunidos, debemos buscarnos, conocernos, no solamente de nombre, tampoco tan allá, pero sí, hermano, conche, tú necesitas de un favor, tú necesitas de esto, háblame, vamos a ayudarnos, vamos a buscar. Y así es algo que, concha, en verdad somos unidos, nos vamos unidos. Bueno, de manera que el Señor nos coloca como sacerdotes, como cabeza de hogar, lo había dicho antes, porque Él nos llamó a que seamos verdaderos sacerdotes en Cristo Jesús. Es algo que es el temor de Dios, no el temor del hombre, lo que dice la palabra. Bueno, al final, porque este fue, por decir un tema, para mí, bueno, lo he llevado a una conclusión, a una pequeña conclusión, que a la final dice en primera de Pedro
capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente, que Él nos dio que nosotros seamos un pueblo elegido y que por Dios somos sacerdotes al servicio del Rey, que es nuestro Jesús, es Cristo Jesús, que somos nación santa y un pueblo que pertenecemos a Dios. ¿Eh? Amén. Bueno, esta es mi palabra. Amén. Gloria al Señor. Fue corta, pero precisa. Un aplauso al Señor. Gracias, amado. De verdad, pues, qué grato, pues, y qué bendición es esta en poder compartir estas verdades extraordinarias en el nombre del Señor. Creo que usted tiene que estar convencido de que usted es un sacerdote. ¿Cuántos están convencidos? Usted tiene que estar convencido que usted es un sacerdote. Y cuando uno va a las escrituras y uno va a la palabra y uno se encuentra con cosas tan profundas y tan maravillosas, porque esta es una doctrina. Déjeme decirle que esto es una doctrina, la doctrina del sacerdocio, la enseñanza del sacerdocio. Y es algo tan profunda, pero a la vez sencilla, porque Cristo es el mayor ejemplo de sacerdocio. Y Jesús, pues, en todas estas cosas, solamente en el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, están resumidas 3 cosas fundamentales en un sacerdote. La primera, escuche bien esto. Levante sus manos y digan conmigo: un sacerdote es asignado para presentar a un pueblo, a una comunidad, a una familia en una relación con Dios. Digan conmigo: a una relación con Dios. Si usted no entiende esto, y quiero hablarle a su espíritu en esta hora, si usted no entiende esta verdad principal, que usted ha sido asignado por Dios para ser el representante de Él a esa familia, es donde muchas veces como sacerdote estamos mal, porque no estamos convencidos por medio del Espíritu que yo fui asignado por Dios para ser el representante de Dios, primero a mi familia. A mi familia. Yo soy el representante de Dios en mi familia. Pero desgraciadamente no hemos entendido ese rol importante en la familia. Creemos que somos solamente para darle el pan a la mujer, una casa, que somos los proveedores solamente, que somos los que le tenemos que llevar la comida a la familia. Creemos eso, creemos que somos sacerdotes solamente para ser proveedor. Digan conmigo: si yo pienso esto, diga, yo pienso esto, estoy equivocado. Usted es un representante de Dios en su familia. Y si usted falla en eso, ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? A usted. Estremezca a la persona que está a su lado: ponte pila, porque Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con la mujer que te di? En el caso de Adán, cuando el Señor lo llamó, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. No, es tu responsabilidad. No es tu mujer, es tu responsabilidad. No, es que la mujer me sedujo. No, es tu responsabilidad. No, es que la mujer me obligó. No, es tu responsabilidad. Es que la mujer me incitó a que yo fuera e hiciera esto. No, es tu responsabilidad. Tengan conmigo: sacerdote como representante de Dios a su familia. Este versículo nos da a entender esa primera verdad fundamental, que somos el representante de Dios en una familia.
Usted representa a Dios en su familia. Y si usted no representa a Dios en una familia, usted y yo no somos sacerdotes. Solamente somos unos proveedores. Somos proveedores nada más. Somos los burritos que nos matamos en la calle para llevar el pan a la casa. Eso simplemente es así. Pero si yo entiendo de que mi asignación como hombre es que soy representante espiritual de mi familia. El papel del pastor juega algo fundamental en relación a todo. Pero un pastor no es el asignado a tu familia. Fuiste tú asignado a tu familia. Tú no puedes esperar que venga el pastor a orar por tu familia. Tú no puedes esperar que venga el profeta a orar por tu familia. Tú eres el representante de tu familia. Y a Dios tú le vas a pedir, Dios te va a pedir, tú tienes que darle cuenta a Dios de todas las cosas. Esta verdad es fundamental. Entonces un sacerdote es asignado para representar a Dios, a una familia, a una comunidad, una casa, en todas estas cosas. El sacerdote es el enlace entre Dios y qué, y esa familia. Es un enlace, él hace un enlace. Dios, yo soy el enlace. Yo me conecto con Dios y de ende se conecta mi familia. Yo soy ese enlace. Yo soy esa unión, ese puente entre Dios y mi familia. Es el papel del sacerdote. Por eso es que Jesús es el gran sumo sacerdote, porque Él fue el enlace entre Dios y el hombre. Eso es muy importante. El sacerdote está para velar por el pueblo, velar por su familia. Eso es su responsabilidad. Es que la mujer que me diste, es que los hijos que me diste, pero ¿qué hiciste tú por ellos? Dios te entregó unos hijos hermosos, sin pecado, ¿verdad que sí? Los que tenemos hijos ya grandecitos. Dios te dio unos hijos grandes, te dio unos hijos pequeños. Dios no te dio unos hijos ya viejos, ya te dio unos hijos pequeños, sin conocimiento del mal, sin conocimiento de nada. Dios te entregó unos hijos inocentes. Pero ¿qué hiciste con ellos como sacerdote? ¿Qué le permitiste a tus hijos? Dios te entregó a ti esa gran responsabilidad. Entonces el sacerdote es para velar por sus hijos. El sacerdote está, escuche bien esto, para abrirle de una otra manera el compás de la presencia de Dios a su familia y hacer que la familia se vuelva a Dios, sean pecado, ser ese enlace. Y hacer que si se pecaron, se vuelvan a Dios. Que Dios lo va a hacer volver en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, fíjense bien a esto. Esto es muy importante que lo entendamos como sacerdote. En el pensamiento de los hebreos, digan conmigo, en el pensamiento de los hebreos. Digan conmigo, en el pensamiento de los hebreos, ellos tenían un pensar muy peculiar y por eso es que el libro de Hebreo se escribió en parte con un pensamiento hebreo, porque esta carta estaba dirigida a los creyentes hebreos, a los creyentes judíos. Ahora bien, ellos tenían un pensamiento muy importante. Ellos tenían un pensamiento en que existían dos tipos de pecado. Ellos tenían en mente que existían dos tipos de pecados. Estaba pecado por ignorancia, digan conmigo, pecado por ignorancia. Y estaba el pecado por conocimiento, digan conmigo, pecado por ignorancia y pecado por conocimiento. ¿Cuál es el pecado por ignorancia? Cuando no sabemos que esto era pecado. De repente, usted sabe que tragarse la luz roja es pecado, ¿es que sí? Porque hay una ley que dice que esa luz es ¿para qué? Para detenerse. Y si usted se la traga, está como que un pecado ¿de qué? De conocimiento.
El pecado de ignorancia es cuando muchas veces no sabemos qué es pecado. Ay Dios, yo no lo sabía. Pero aún allí el apóstol Pablo en los Romanos nos dice que aún la conciencia nos dicta cuando las cosas son pecado. La misma conciencia nos dice, eso está malo. Aunque no sepamos que eso es pecado, pero la conciencia misma nos dice que esto es pecado. Entonces los judíos tenían esta parte, una, el pecado por ignorancia, que no lo sabemos, como hay pecados que muchas veces se cometen, no se saben porque de repente no lo planificamos, no se planificó un pecado, no se organizó un pecado, sino que de repente, ¡pum!, vino la caída, no planificaste, el diablo vino y te agarró desprevenido y ¡pum!, caíste. Y estaba el pecado por conocimiento. Fíjense bien como dice Hebreos la misma carta de ahí de Santiago, de Hebreo. Hebreos capítulo 10. Vamos allí para que ustedes vean esta parte, porque yo les invito a que ustedes estudien el libro de Hebreo, muy importante. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Fíjense bien como dice aquí la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Ya no queda, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando aquí, está explicando algo porque el apóstol está pensando en el pensamiento hebreo. Esto dice el antiguo pacto. El antiguo pacto dice que el que comete este pecado, el pecado del conocimiento, no tiene perdón. Ese es el pensamiento hebreo. Ellos dicen que el que peca voluntariamente no tiene perdón. Pero la gracia de Dios nos dice, y es algo muy importante, porque este último, escuche bien esto, para ellos decía el último, el pecado del conocimiento, ellos decían que ese pecado no podía ser perdonado, decían los hebreos. Por eso que Pablo explica todas estas cosas allí. Sin embargo, escuche bien esto, en el nuevo pacto, y le quiso aclarar este pensamiento de los hebreos. Sin embargo, la Biblia, hay un perdón aún para el pecado de conocimiento. Aunque hayamos voluntariamente pecado, sabiendo de que eso era malo, sabiendo de que eso no estaba bien, sabiendo de que eso no estaba correcto. Si pecamos, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, nos hace la alerta, nos da el conocimiento. Esto es malo. Pero si alguno de ustedes cometen la burrada de pecar, abogado tenemos para con Jesucristo. Aún en el pecado del conocimiento. Eso no quita que haya consecuencia de tu pecado. Porque Él te perdona, pero las consecuencias, hay consecuencias. Hay gente que peca voluntariamente, que Cristo la puede perdonar aunque sea voluntariamente, pero las consecuencias siempre van a estar. La vergüenza, el escarnio público, el que se mete con la mujer ajena, ¿verdad que sí? Queda el escarnio público, la vergüenza viene después. Él te perdona, pero queda la vergüenza, queda la consecuencia. Te robaste algo y llegó a la luz todo eso, quedaste como qué, una vergüenza de qué, de un estafador. Quedaste como qué, como estafador. Quedaste como qué, como ladrón. Esa es la consecuencia. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, de tal manera que entonces Dios nos perdona en su gracia, aún en el pecado por ignorancia y el pecado por el conocimiento. La segunda cosa que nos habla este versículo
es que el sacerdote, levante su mano y te digan conmigo, el sacerdote está identificado con los hombres. Digan conmigo, yo estoy identificado con los hombres. Y esto es muy importante porque estamos ligados a los hombres. El sacerdocio de Dios, su sacerdocio, mi como hombre, como padre de familia, entonces que yo estoy en una manera identificado con los hombres, me identifico con los hombres, por cuanto yo soy un pecador igual, con la diferencia que he sido que apartado para ser un sacerdote. Pero las mismas tentaciones, las mismas debilidades, las mismas cosas que tú puedas estar pasando, también las puedo pasar yo. Entonces hay una comunicación, hay una alineación entre el sacerdote y el hombre. Por eso que Jesús mismo en su carne, dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, por cuanto él mismo padeció siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. O sea, Cristo tenía una relación como sacerdote, como hombre, pero la diferencia es que Jesús no tenía que, en él no había pecado, pero fue tentado en todo, como se tienta cualquier ser humano. Pero no fue tentado, pero más no cedió al pecado. En él no había pecado. Esto nos da a entender la verdad espiritual de que hay una relación entre lo que es nosotros como sacerdotes y el ser humano. Tenemos nuestras mis propias vidas. Elías era un hombre sujeto a qué? A pasiones, igual que todos los hombres. ¿Es que sí? Vemos al hombre, comprendemos a la mujer, comprendemos al que está pasando por tentaciones y no lo matamos y no lo destruimos, no le el pecado y yo te vas para el infierno, hijo del diablo, no quiere cortar la relación con él y ya no, ya eres un hijo de Satanás y vete al infierno. No, yo pasé por allí también. El hombre, por eso el sacerdocio tiene relación con el hombre. Entonces aquel sacerdote que se le quiera dar de allá, ¿de dónde vienes tú? Tú fuiste un sinvergüenza, fuiste también un vagabundo, fuiste también un tracalero, fuiste también un bárbaro, fuiste también un adúltero, un fornicario. Pero con la diferencia que ahora Dios te llamó para un propósito y que tú debes entender al hombre cuando viene que llorando de pecado y de todas estas cosas y entenderlo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Jesús lo dijo. Entonces, aquí es donde está el secreto de todas estas cosas. Entonces, el sacerdote del antiguo pacto, él ofrecía sacrificio por su pecado. El sacerdote del antiguo pacto, para él poder presentar un sacrificio primero para el pueblo, él primero lo ofreció para sí mismo. ¿Es que sí? Primero hacía un sacrificio de él, ¿un sacrificio de qué? De paz y de reconciliación primero por él, porque él era un pecador. Y primero, para poder hacer un sacrificio por el pueblo, tenía que hacer un sacrificio por él primero. Primero hacía un sacrificio por él, por sus pecados. Luego que hacía el sacrificio por sus pecados, entonces ofrecía al pueblo. Por eso es que en el antiguo pacto usted ve que todos los sacerdotes, antes de ofrecer un sacrificio, Dios les mandaba, hazte un sacrificio por ustedes mismos. Hagan un sacrificio de paz por ustedes mismos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se ofreció como sacrificio vivo, santo, y murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tuviésemos vida. Amén. Entonces, Jesucristo es y fue superior a todos los demás sacerdotes. ¿Por qué? Porque en él no había pecado, aunque fue pecado en todas las cosas. Amén. Jesús llevó todos nuestros pecados y se presentó ante el Padre como sacrificio. Digo, yo tomé los pecados de todos ellos y yo vengo en el lugar de ellos. Y aquí está mi ofrenda, mi propia sangre. Wow, ¿verdad que sí? Es maravilloso. Tercero y último, que nos implica este versículo. Ningún sacerdote se nombra a sí mismo sacerdote. Digan conmigo, ningún sacerdote
se nombra a sí mismo sacerdote, sino que un sacerdote es asignado por Dios para ser muy importante. Y lo que nos dice este versículo de Hebreos es que el sacerdote no se hace llamar a sí mismo sacerdote, sino es que es nombrado por Dios. Nosotros fuimos llamados sacerdotes, de acuerdo al versículo que habló mi hermano, primera de Pedro, creo, dice que fuimos constituidos sacerdote, nación santa, pueblo adquirido. Fuimos constituidos, fuimos llamados sacerdote por Dios. No, yo soy un sacerdote, yo vengo a ser un sacerdote. Nadie se llamaba a sí mismo sacerdote. Y nadie en esta época es llamado sacerdote, sino que es asignado por Dios, es nombrado por Dios. Amén. Entonces, el sacerdocio en la iglesia o en la Biblia o en la era en nosotros no es una carrera universitaria. No es porque usted fue a un lugar a estudiar, usted es un sacerdote asignado por Dios. No es porque usted estudió una teología, estudió unos cursos teológicos y cuestiones, usted es un sacerdote. No, eso no lo hace ser un sacerdote. Usted lo hace ser un sacerdote en el llamado y asignación que Dios lo tiene a usted. Todos somos llamados sacerdotes, pero hay asignaciones especiales de los sacerdotes. Entonces esto es muy importante. El sacerdocio entonces no es una carrera universitaria que el hombre coge. No, el sacerdocio ese es un privilegio que el hombre toma y lo agarra cuando viene de parte de Dios y dice: yo te asigno como sacerdote. Y lo toma para toda su gloria, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Digan conmigo, el sacerdocio es una vocación. El sacerdocio es una vocación en la cual lo voy a hacer para la honra y para la gloria. Me siento privilegiado de ser sacerdote, asignado por Dios en el nombre del Señor. El sacerdote debe decir: Dios me escogió. Digan conmigo, el sacerdote debe decir: Dios me escogió y me dio este gran ministerio. Aquí te asignó fue Dios como sacerdote de tu casa y de tu familia. Ahora hay sacerdotes que sirven al ministerio, pastores, evangelistas, y tienen un llamado. El sacerdote tiene un llamado especial para Dios. Pues llámese pastor, llámese evangelista, llámese maestro, llámese apóstol, llámese profeta. Eso es una asignación que viene de parte de Dios especial. Y cuando tomamos esa asignación especial, entonces digo: yo no me elegí sacerdote, el Señor me dio esta asignación. Amén. Y me escogió y me dio este ministerio. Entonces, es decir, que el sacerdote verdadero dice: sirvo a Dios y sirvo a los hombres. Usted no puede darse el lujo de decir: yo sirvo a Dios nada más, y usted no sirve a los hombres. Porque usted, su asignación es para servir a los hombres. Así de sencillo. El verdadero ministerio del sacerdocio es para los hombres. No, yo sirvo a Dios, canto, adoro y esto y no, usted es el servicio al hombre. Lo hacemos para Dios. Todo lo que hagamos a beneficio del hombre es como si lo estuviéramos haciéndolo para Dios. Amén. Eso es un gran privilegio. Entonces usted fue asignado por Dios para ser un sacerdote. Usted sirve a Dios. Y si usted sirve a Dios, entonces tiene que servir a los hombres. Tiene que servir a los hombres. Tiene que estar en obediencia. Si usted no está en obediencia a los hombres, usted no es sacerdote. Porque el sacerdocio está en obediencia. Y esto es importante en el nombre del Señor. El sacerdocio está en sujeción a Dios y a los hombres.
Ninguno puede decir, un sacerdote verdadero dice, yo me sujeto a Dios y no me sujeto a los hombres. No, porque el sacerdocio está sujeto a ministerio de los hombres. Le sirve a Dios, sujeto a Dios, pero también se sujeta a los hombres. Yo no me sujeto a nadie, yo hago lo que a mí me dé la gana en el ministerio. Usted no sirve para un sacerdocio. Porque si no te sujetas a Dios, o que si no te sujetas a los hombres, ¿qué ves? Mucho menos te vas a sujetar a Dios que no lo ves. ¿Por dónde comienza entonces la sujeción? Cuando me sujeto al que veo. Y cuando me sujeto al que veo, me estoy sujetando al que no veo. Es el sacerdocio. Entonces usted le sirve a Dios, pero también debemos entender que tenemos autoridades para estar sujetos a ellos. Si no, usted está raspado. Usted no es un sacerdote. Usted es uno que se hace llamar sacerdote. Pero usted no es un sacerdote. Porque el sacerdote estaba sujeto a superiores como tal. Y Dios nos ha llamado para que nos sujetemos a superiores. Por eso que hoy en día hay gente que están recorriendo iglesias. Han ido hasta para las iglesias de todas, las recorrido. Yo creo que han recorrido todas las iglesias del pueblo. ¿Por qué? Porque nunca se sujetan. Nunca se sujetan. Y nunca van a crecer. Nunca van a echar para adelante. Pero cuando yo entiendo el sacerdocio, mi sacerdocio, me sujeto a Dios. Y me sujeto a mis superiores en el nombre del Señor. Y esto es muy importante, varones, como hombres de Dios, que nos sujetemos a nuestras autoridades, porque de allí radica nuestra verdadera, cómo estamos arraigados a nivel de sacerdocio. Dios te ha dado para bendiciones maravillosas como sacerdote. Quiero orar por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que ustedes se le afirme en convicciones poderosas de que usted es un sacerdote, que ha sido llamado y asignado por Dios para tal fin. Dios te ha puesto una asignación. La primera asignación que Dios te dio, ¿qué fue? Tu familia. La segunda asignación que Dios te dio fue ¿qué? El reino, la iglesia. La tercera asignación que Dios te dio, el pueblo. Son tres asignaciones fundamentales en un sacerdote. Tu familia, primero. La iglesia, el reino. Y tercero, tu comunidad, el pueblo, como sacerdote de Dios. Entonces, cuando esto sucede, entonces vamos a ser llevados de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, se hace grandemente y estamos como sacerdote con un temor que reverencia. Javier decía una palabra muy importante, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes el temor a Dios en tu vida, la sabiduría espiritual se te hace relevante en tu vida. Se te revela algo poderoso como la sabiduría. Sabes hacer las cosas bien. Es imposible que tú seas estafado. Es imposible que tú seas ¿qué? Robado. Es imposible porque la sabiduría de Dios te lleva a ¿qué? A hacer grandes cosas. Pero cuando no hay temor reverente, nos puede pasar cualquier cosa. Por eso podemos decir al Señor, Señor, tu temor es importante en mi vida. ¿Un temor qué? Un temor reverente. ¿Un temor qué? Reverente. Póngase de pie. Yo quiero ministrarles en esta hora para que en su vida usted esté convencido de que usted es un sacerdote.
Usted tiene que estar seguro de que usted es un sacerdote de Dios Altísimo. Somos los sacerdotes de Dios. Somos los sacerdotes para estos tiempos que Dios te ha conservado y te ha preservado en todos estos años para que tú seas un verdadero sacerdote en estos tiempos tan complicados que vivimos, tan caóticos, de tanta crisis. Dios te ha reservado para este tiempo, para que usted sea un verdadero sacerdote en el nombre del Señor. Amén. Lleno del poder de Dios, lleno del temor de Dios. Y cuando usted está lleno del temor de Dios, entonces la sabiduría se te va a revelar. Vean conmigo, sabiduría se me revela. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manitas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, ministramos sobre la vida de estos hombres. Ministramos, Padre, ese temor tuyo a los hombres de esta casa, a los varones, a los asignados, a los que tú asignaste para un propósito, a los aquellos que tú le diste ministerio, a aquellos que le diste responsabilidad en el ministerio, a aquellos que le diste la confianza de ministrar una área específica de la iglesia. En el nombre de Jesús, espíritu de temor se les sea revelado a su espíritu. Se les sea revelado en el nombre de Jesús, que anden con temor reverente, Padre, en cada área de su vida, en el área social, en la área personal, en la área pública, en la área privada, en el área de los negocios, en el área familiar, en el matrimonio. Cuando nadie lo está viendo, cuando nadie lo esté observando, ellos caminen en una integridad, cuando que ellos caminen en temor hacia ti, Señor, porque no temen a la vista del hombre, sino que temen al Dios que todo lo ve, al Padre que todo lo ve. En el nombre de Jesús, sea revelado espíritu de temor. Se les ha revelado espíritu de temor a sus vidas en el nombre de Jesús, y que anden con temor reverente en cualquier área donde se encuentre. Padre, con temor reverente ante cualquier propuesta que reciban, ante cualquier cosa. Puede ser que les sea lícito, mas ninguna de ellas le conviene. Todas las cosas lo pueden hacer, pero ellos no se dejarán convencer de ninguna, porque hay un temor reverente en sus vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy se les revela a su espíritu en ellos un temor reverente, Padre, que donde ellos vayan, donde ellos caminen, Señor, ante la propuesta del infierno, Padre, ellos no cedan nunca ante una propuesta, aunque sea tentadora, aunque sea supuestamente beneficiosa. Padre, ellos tengan temor hacia ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, guárdalos de todo mal, cuídalos a ellos. Padre, que ellos sean los sacerdotes de su familia, que ellos son los responsables de que su familia busquen a Dios, y que ellos son el canal para unir a su familia hacia ti, para unir a sus hijos, para unir a su esposa, para unir a toda la familia en una conexión con el Eterno. Pido a Dios por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro que a ellos se les va a revelar más profundamente el sacerdocio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted le da el mejor de los aplausos al que vive por los siglos. Vamos, déselo con gana. Como sacerdote, en el nombre de Jesús, sean bendecidos, sean llenos de la gracia, llenos del favor de Dios, y ustedes tengan la unción del sacerdote Elías, aunque era un hombre de pasiones igual que las nuestras, pero él cuando oraba, Dios le respondía. Que ustedes tengan esa unción en el nombre de Jesús. Que todo lo que pidan, mi Padrecito se lo dé, se los conceda en el nombre del Señor. Bendiciones en Cristo, mis amados.